10:30 de la mañana. Voy a saludar a propósito de un tema que pues también está viral en las redes sociales y en las plataformas digitales. Tiene que ver con el estudio Ghibli eh, y cómo la inteligencia artificial está ofreciendo un nuevo servicio, y es convertir imágenes reales, fotos reales de cualquier persona, estilo estudio Ghibli, que es bueno, estudios de animación, de dibujos animados, y por supuesto esto ha causado toda clase de reacciones a través de las plataformas digitales. ChatGPT manifestó en una última comunicación, es en concreto una pregunta que le hacen en el chatbot, y pues le preguntan que cuánto consumo ha implicado esta nueva herramienta. ChatGPT responde que se han consumido más de 216 millones de litros de agua en los últimos 5 días por la generación de imágenes de inteligencia artificial de estudio Ghibli, lo que ha causado también preocupación en temas medioambientales. Wilson Vega es editor de Shataka Colombia. Wilson, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Muy buen día para ustedes, un gusto. Bueno, Wilson, expliquemos un poco este nuevo fenómeno en la inteligencia artificial, estudio Ghibli, y por qué ha causado semejante fenómeno en las redes sociales. Pues básicamente todo emana de una nueva actualización del servicio de OpenAI, de ChatGPT, que básicamente actualiza el procesador de imágenes, el generador de imágenes de inteligencia artificial. Esta nueva versión, que es la versión 4.0, es incluso mejor que lo que ya habíamos visto en DALL-E, que es otro servicio también de OpenAI, y básicamente tiene una mayor precisión, un mayor rango de acción. Pero como ocurre, y esto lo hablamos alguna vez cuando yo les decía que estos fenómenos, más que tecnológicos, que lo son, terminan siendo fenómenos sociales, lo verdaderamente interesante ocurre cuando la gente empieza a utilizar estos servicios. Y pues lo que ha pasado en estos momentos es que la gente ha empezado a utilizarlos para generar toda clase de imágenes alteradas por estilos, y uno de los más populares ha sido este del estudio Ghibli, que es el estudio del maestro de animación japonés Hideo Miyazaki, de películas que todos conocemos como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. Pues por supuesto la red se llenó de eso, y así es imposible no hablar de ese fenómeno. La gente dice, bueno, ¿qué relación, Wilson, puede tener el medio ambiente con esto? Bueno, esa es una, quizá la más reciente, de muchas facetas de este problema. La relación que tiene es que la inteligencia artificial requiere de un nivel de procesamiento superior al de las computadoras con capacidades habituales. En ese sentido, se necesitan procesadores, y esos procesadores necesitan dos cosas: necesitan electricidad, que se puede generar con agua o se puede generar de otras muchas maneras, pero también requieren agua para la refrigeración porque se calientan. Entonces, cuando una empresa como esta nos informa de los millones y millones de litros que se han utilizado, es porque cada vez que alguien pone a ChatGPT a generar uno de estos dibujitos, básicamente lo pone a generar electricidad, a consumir electricidad y agua. Eso quiere decir que hay una responsabilidad ambiental del dibujito que usted está haciendo, y cuando millones y millones de personas lo están haciendo, pues hay un fenómeno, porque este es un consumo comparable con el de una ciudad o a veces incluso con el de un país. Claro, ese es uno de los tantos problemas. ¿Qué otros inconvenientes trajo este fenómeno en redes sociales y para ChatGPT? Entonces, mire, hay uno que probablemente no sea el Ya voy a hacer conexión con Wilson Vega, editor de Chataca Colombia, y que por supuesto nos estaba explicando este nuevo fenómeno. Ahí estamos viendo las imágenes que también se han vuelto virales en las redes sociales. Eh, y también pues nos estaban explicando los riesgos y lo que implica, algunos problemas que ha implicado este nuevo fenómeno. Wilson, lo estábamos escuchando. Sí, lo que le decía yo es que hay uno que quizás no sea prioritario para la gran generalidad de los usuarios, pero para quienes trabajamos con contenido es vital, y es el hecho de los derechos de autor. O sea, me parece que hay una discusión que el tema de la inteligencia artificial plantea, y que en este caso de Estudio Ghibli se nota demasiado. Y es básicamente, aquí nadie tiene duda de que para poder generar estas imágenes
la inteligencia artificial de OpenAI tuvo que echar mano de materiales que tienen derecho de autor, porque sabemos quién los hizo, para extraer de ellos un estilo y aplicárselo a otras piezas. Eso en el vacío puede parecer trivial, pero cuando lo que tú me estás diciendo es que puede una empresa de estas sencillamente llegar y tomar la obra de tu vida, una obra que además no debe escapársenos la ironía, es la obra de un artista que exalta la naturaleza y la humanidad para producir dibujitos de estos que son hechos en masa y que no tienen realmente nada más que decir excepto esta cultura del meme, pues realmente ahí hay un debate que hay que hacer y hay que preguntarse si una empresa puede hacer una cosa de estas de manera tan masiva, si hemos cruzado una línea en donde realmente ya no le vemos nada de malo, porque sería una gran pérdida y una gran amenaza para la obra de los artistas en todo el mundo. Claro. Parece que Chat o OpenAI no esperaba este fenómeno. Yo no sé, yo no me atrevo a entrar a analizar sus motivos porque también pienso que la manera tan descarada en que lo hizo puede hablar de justamente todo lo contrario, de si están ya tan claros en que esto lo van a seguir haciendo así no le guste a una porción de la gente que estamos es jugando a masificarlo. Y de nuevo aquí hay que ser muy claro porque una persona que esté viendo puede decir, ¿yo qué hice? Yo no le estoy robando nada a nadie, yo solo subí una foto con mi perro. Y de nuevo, en el vacío, uno por uno, es un poquito más difícil, pero cuando usted se suma a una tendencia global que se está apropiando de la propiedad con derecho de autor de otros, a quien claramente no solo no les han pagado, sino que esto no puede ser considerado un homenaje. Hideo Miyazaki varias veces ha hablado acerca de la forma en que desprecia la inteligencia artificial justamente por lo que no tiene. Entonces, yo diría que sin irnos a rasgar las vestiduras, por lo menos sí tenemos el derecho de exigir que no seamos casuales con la apropiación de la obra de otras personas. Claro, ese es un punto muy preocupante, por supuesto. Entonces, ¿podemos ver el escenario que se viene? ¿Demandas? Está planteado y Estudio Ghibli todavía no ha dicho si lo va a hacer. Es difícil, es costoso, eh, pero habla también de una necesidad en materia de legislación. Lamentablemente, en estos momentos, en Estados Unidos parece haber una contracorriente que lo que quiere es justamente liberar la inteligencia artificial, sobre todo de las compañías estadounidenses, para que puedan innovar sin temor a, por ejemplo, ser demandados por IA. Pero incluso si eso no llega a pasar, pues se están creando precedentes. Hay una foto giblizada en estos momentos en el timeline de X de la Casa Blanca. Ese tipo de normalización hace más difícil que se lleguen después a decisiones judiciales, pero pues ojalá, yo no sé si Estudio Ghibli lo vaya a hacer, pero ojalá proactivamente los gobiernos tomen la decisión de examinar este tema y tomar medidas, porque lo que va a pasar es esto. Si usted el día de mañana crea una obra artística, que además no tiene que ser solo un dibujo, porque hoy en día tenemos impresión 3D, puede ser hasta escultórica, puede ser hasta una película. Si usted crea algo que gana atracción en el mundo y es sumamente popular, realmente no hay mucho ahorita que lo proteja de la capacidad de estos sistemas de imitarlo y de poner, ya sea gratuitamente o no. El problema de esto justamente es que como es gratuito, es mucho más difícil de perseguir, pero básicamente poner a disposición de todos algo similar a lo que usted hizo y de esa manera evitar que usted saque provecho de su creación. Y esa es la verdadera amenaza para la actividad artística en estos momentos. Muy bien, es Wilson Vega, por supuesto, analizando. Wilson, el problema va en los límites una vez más, ¿no? Es decir, crear imágenes cualquiera que sea, ni siquiera poner límites con eso. Usted lo ha dicho, el problema está en los límites, nosotros los tenemos, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial tiene la capacidad de poner cientos, miles, cientos de miles de estas imágenes en la red de manera casi que instantánea. Pues hay unos seres humanos contribuyendo de parte de cada uno de ellos, hay una cuota de responsabilidad, pero básicamente el volumen en el que esto ocurre es demasiado para pretender uno contrarrestarlo. Imagínese uno tratar de bajar una por una estas imágenes, imagínese uno tratar de demandar una por una de estas imágenes. No se puede, así que hay que buscarlo río arriba y es directamente en las empresas como OpenAI qué responsabilidad se va a asumir sobre el uso de esta información. Y no es el único caso, el de Ghibli es simplemente un ejemplo fácil de explicar, pero esto ocurre también cuando ChatGPT le escribe a usted
una carta o un texto en el estilo de un autor porque tiene acceso a eso. Cuando le extrae un resumen de noticias, pues ¿de dónde lo está sacando? Pues de medios de comunicación que están pagándole a periodistas para que vayan y hagan esas notas. O sea, eso que antes habríamos dicho nosotros es fusilar, es plagiar, hoy en día se llama generar, y es un problema porque parece que por el hecho de que lo está haciendo el motor de IA, no hubiera un responsable, pero por supuesto que hay el responsable, porque hay gente que lo creó, que lo entrenó y que lo habilitó, y en estos momentos deberíamos estar muy claros sobre cuáles son las reglas de juego. Sí, ahorita aparece el tema de medio ambiente, pero no es nuevo, es decir, la inteligencia artificial pues va a, no sé, según la mirada de quien lo vea, pero estas repercusiones seguirán y ya han existido desde antes. Está el uso de servidores desde mucho antes, ¿cierto? El tema del consumo energético de la IA está ahí desde siempre. Lo que pasa es que desde que se habilitó ChatGPT y luego los otros motores, porque tiene Google, tiene Meta, tiene X, cada uno de esos hace uso de cantidades vastas de energía y de agua, así sea que le esté haciendo un dibujo de estos de la selección argentina o le esté contestando una pregunta o le esté redactando un memorando. En cualquiera de esas solicitudes hay un consumo de energía y hay un consumo de agua. Y parece mentira que un país que tiene temas tan serios de agua, que está en una campaña activa a su capital para ahorrar agua, que estamos sufriendo un racionamiento, no tengamos presente que en esto estamos gastando cantidades navegables de agua, pues para satisfacer como digo yo, una necesidad que no responde a otra intención que no sea el meme. Muy bien. Wilson, editor de jefe de Chácata, Colombia, ha sido usted muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Ana María Mesa es experta en Derecho Cibernético. Doctora Mesa, buenos días. Muy buenos días a ti, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación y a la teleaudiencia. Doctora Mesa, ¿ustedes cómo ven desde el punto de vista de derecho cibernético esto de compartir imágenes a una aplicación? Bueno, lo primero que debemos entender, y ya lo escuchábamos de mi antecesor, es que estamos hablando que al momento de compartir un dato de nosotros, es decir, al momento de compartir una foto, estamos entregando datos de nosotros que pueden llegar a ser incluso biométricos o sensibles, como por ejemplo que haya reconocimiento posible del rostro, que haya un reconocimiento del entorno donde estoy, la geoubicación, la ropa, la familia. Esto implica que en el momento que compartamos fotos reales, estamos alimentando a una inteligencia artificial, quizás, o a una herramienta de tecnología tradicional con nuestros datos personales, y todavía no hemos hablado si la persona sí leyó términos y condiciones o no leyó y hasta dónde está facultado el que está detrás de esa herramienta para ese uso de esa imagen. Claro. Uno, digamos, ¿en dónde están los términos y condiciones y los límites de todo esto, doctora Mesa? Bueno. Muy buena pregunta, Juan, porque hay una cosa que le tenemos que decir a toda la teleaudiencia, a todo el que nos llegue a escuchar. Cuando hablamos de un sitio web, una app o cualquier entorno digital, siempre algo que sea oficial y que sea, digámoslo así, de buena reputación, va a tener algo que se llama términos y condiciones o términos de uso y privacidad. Ahí, dependiendo del país de donde es esa aplicación, es decir, donde es esa página web, app o esa red social, pues va a ser lo que nos prometan, ¿cierto? Si es un país donde no hay restricción en los datos, pues sus términos y condiciones nos van a decir claramente cuál va a ser la usabilidad de los datos. Esto casi siempre se lo deberían de visualizar al usuario permanentemente en un banner inferior. Cuando te vas a registrar deben estar expuestos, cuando vas a hacer de pronto un acceso ya como persona registrada deberían de estar expuestos, porque la persona tiene que saber permanentemente cómo han cambiado o cómo son los términos y condiciones. Y las redes sociales que más conocemos, pues de nombre Facebook, Instagram, WhatsApp, por ejemplo, que es una red conversacional, todas ellas cuando actualizan sus datos hacen incluso campaña previa
informando que van a cambiar sus términos y condiciones, en qué van a cambiar, y cuando los cambian, pues los publican. ¿Por qué es importante leerlos? Allí, en los términos y condiciones, es donde yo me doy cuenta en esa entidad o en esa aplicación hasta dónde pueden usar mi información, si la van a almacenar o no, si la van a compartir. En temas de inteligencia artificial, si la van a usar para entrenar el algoritmo. En ese orden de ideas, pues yo tengo que dar una aceptación informada de lo que van a dar como información. Y si no, entonces utilizar técnicas de privacidad. Esto es, no quiero que usted use mi información, no quiero que usted la almacene. Ya universalmente todas estas industrias serias, voy a hablarlo en clave de serias, siempre tienen que tener un panel de privacidad donde yo pueda configurarla como usuario y decir en qué pueden usar mi información o no. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Nos estamos registrando, no leemos términos y condiciones y tampoco configuramos el panel de privacidad. Y luego ya, obviamente, vienen las consecuencias de que usen nuestra información sin haber dado la autorización. Claro, ese es un punto, por supuesto. Y lo otro, que es otro punto jurídico, es lo que tocaba también el editor de Chataca Colombia, y es el tema de los derechos de autor, doctora Mesa. Ese va a ser otra discusión importante, ¿no? Claro, ya viene siendo una discusión hace muchos años. Digamos que yo me atrevería a decir que antes de que se masificara la inteligencia artificial ya teníamos una discusión en el mundo frente a los derechos de autor, porque a veces creemos que porque la información está en Internet, entonces la podemos usar y autoapropiárnoslo. Esa era una gran discusión. Si teníamos que pagar por ella, si no teníamos que pagar por ella, y el tema de la citación. A nivel científico, todos los académicos, por ejemplo, exigimos, pero también cumplimos las debidas citaciones de todas las informaciones que usamos para nuestra producción intelectual, ¿cierto? Por ahí también pasa la música, la imagen y demás. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Recuerden que una de las cosas más, digamos, notorias que transformó ese paradigma en la inteligencia artificial fue la generación, voy a ponerlo entre comillas, de conocimiento como si fuera inédito. Eso es demasiado cuestionable, porque la inteligencia artificial no funciona si no tiene una data sobre cuál consultar. Entonces yo nunca voy a tener una inteligencia artificial que sea virgen o acéfala de información. Y esa información precisamente, que es la que nutre la inteligencia artificial, llámese fotos, videos, texto, imágenes, precisamente vienen de alguien que las produjo, y no precisamente va a ser del fabricante o el que está detrás pues del copyright, perdón, de la inteligencia artificial, sino que, como pasa por ejemplo con Gemini, él tiene todo Internet para hacer la debida consulta, la debida caracterización y arrojarte el resultado al prompt que le hayas ingresado. Lo mismo está pasando hoy con OpenAI a través de ChatGPT, porque ya ChatGPT, licenciado, tiene la funcionalidad de ir a consultar en la web. Entonces también está cogiendo el conocimiento del mundo para procesarte una información y darte un resultado que aparentemente, vamos a ponerlo entre comillas, te lo está entregando como inédito. Ahí es donde las personas al final tienen que entender que cuando van a utilizar una de estas inteligencias artificiales, si usted no lo ha entrenado con su propio contenido, porque también se puede que usted lo entrene con su propio contenido, eh, obviamente tienen que ser licencias pagas, advierto. Entonces, cuando no es así, sino que usted está utilizando la función de que sea de cualquier cosa del mundo, pues por lo menos tenga digamos, la técnica de pedirle la debida citación o de dónde sacó la información, es decir, la fuente de citación, porque tampoco podemos satanizarla, advierto. Nosotros estamos en Internet todo el tiempo consultando. Entonces, si todo el tiempo estamos consultando, es como si nosotros directamente estuviéramos violando. Lo que hace la inteligencia artificial es procesarte de forma más rápida todo eso que encuentra. Entonces, ahí es donde nosotros, como usuarios finales de esa información, pues tendríamos que aprender a citar y de poder referenciar quiénes son los verdaderos autores, porque si no podemos plagiar el conocimiento, la autoría de alguien anterior. Muy bien, 10:49 minutos de la mañana. Es la doctora Ana María Mesa, experta en Derecho Cibernético. Doctora Mesa, ha sido usted muy amable. Gracias.
Muchísimas gracias, Juan, y a todos. Feliz día.